Ya está grabando, ¿eh? Hola, buenos días a todos, tardes ya. Quiero darles la bienvenida al Brilliance Day de este año. Y bueno, este año tenemos una dinámica diferente de lo que habíamos hecho los años anteriores, que traíamos a conferencistas externos. Este año lo que quisimos hacer fue más bien una contribución de los miembros que ya están. Entonces, bueno, cada quien va a aportar algo de lo que hace, de lo que le gusta, o de alguna percepción personal que tenga. Entonces, bueno, nuestro primer ponente es Hugo Aguirre. Es director de su propia empresa, es un hacker muy bueno, aunque no debe decirlo. Y bueno, él nos va a hablar exactamente algo de cómo hackear, de la educación de hackers. No, sí, bueno, algo así. Eso dice el título. Bueno, les dejo con él. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es los nuevos modelos de educación dentro del área del Internet, lo que llamamos el hackeo de la educación. Y bueno, vamos a partir de la premisa de que la educación está rota. Y está rota en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y vamos a comenzar económicamente. Ahorita, bueno, estos datos que les voy a dar son un poco acerca de la economía gringa, pero se reflejan muy bien en la economía mundial. Si conocen el modelo de educación gringo, allá más que beca, lo que hacen son préstamos de estudiantes. Entonces estamos en una situación en la que 38 millones de estudiantes americanos tienen una deuda por un préstamo para poder pagar su educación. No se alcanza a percibir muy bien, pero estamos viendo que la deuda total de todos estos estudiantes ya alcanza el $1 trillón. No es la deuda más grande, realmente la deuda más grande dentro de los Estados Unidos es la deuda hipotecaria, que asciende a los 7 trillones. Sin embargo, estamos viendo un crecimiento exponencial de esta deuda. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras más alumnos, más deudas, más préstamos, y obviamente no solo aumenta la cantidad de alumnos, sino también el costo. De hecho, apenas hace un mes hubo un problema en el Congreso de Estados Unidos, ya que a partir del 1 de agosto, me parece, se duplicaban las tasas de interés para los préstamos de lo que vendría siendo las deudas de los estudiantes. Y eso pues obviamente puso al Congreso a batallar porque es una de las deudas más grandes. Estamos hablando de que en 2010 el 60% de los estudiantes de la nación lo mantenían familias que tenían un ingreso menor a $8,500 anuales. Entonces, pues, realmente la deuda está cayendo sobre la parte de la población que no tiene cómo pagar esa parte. De hecho, dentro de un foro de discusión donde se habla de esto, hablan de que en algunos años 60, 70, realmente lo que hacían para pagar las deudas de educación era las contrataciones con el ejército. Entonces, por ejemplo, había personas que tomaban su servicio militar, con eso pagaban, y regresaban otro año como bajo contrato y realmente podían, por ejemplo, pagar la educación de su esposa o de sus hijos. Realmente hubo muchas personas en Afganistán que realmente tuvieron que hacer eso para poder pagar su educación. Entonces estamos viendo a nivel por lo menos América que es una situación que económicamente está fracasando porque realmente hay más deuda que ingreso para las universidades. Entonces las universidades públicas no tienen tanto problema, pero las universidades privadas realmente en Estados Unidos sí están sufriendo mucho de esta parte. Ahora, socialmente la educación también está rota. La educación o tener un título universitario en ninguna parte del mundo ya te provee una seguridad de poder encontrar un empleo. Antes, en la sociedad más industrializada, sabías que te podías volver especialista en cierta cosa y realmente tenías empleo seguro en una fábrica. Esto ya no se da porque la sociedad ya no es industrializada, la sociedad se está globalizando y realmente es muy difícil poder conseguir un trabajo simplemente con una especialidad en la que tú tengas. Además, las escuelas se han vuelto una carga, ya no son una ventaja competitiva que tu hijo vaya a la escuela. Realmente, o socialmente, la percepción de la escuela, tanto de los niños, de las personas un poco mayores, siempre es una carga. O sea, ya no quiero ir a la escuela, ya me cuesta ir a la escuela. Y además, como lo comentábamos, una persona que se basa simplemente en su educación, en las habilidades que obtuvo durante su educación, ya sea desde la primaria hasta la universidad, se va a dar cuenta que sus conocimientos ya son obsoletos. Necesita tener una capacitación más constante que la manera actual de la educación no la puede proveer. Además, educacionalmente, curioso, la educación está rota educacionalmente. ¿Por qué? Porque se han dado estudios que los estudiantes ya ni siquiera ya no son buenos en las materias, simplemente los están entrenando para pasar los exámenes. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en lo que es Estados Unidos con las pruebas estandarizadas. La gente ya no, o bueno, los estudiantes ya no se basan en aprender las materias, sino en pasar las pruebas estandarizadas, que era muy mal argumentado, pero era mucho de lo que se
se tenía en contra, por ejemplo, de la prueba enlace, de las pruebas estandarizadas aquí en México. El argumento estuvo mal ahí, pero tenía un trasfondo correcto. Ahora, las escuelas se han vuelto más rigurosas y mecánicas. De hecho, hay por ahí algunas charlas que hablan de que el modelo educativo realmente que tenemos de educación viene de las fábricas, que el chiste era proveer a la sociedad de obreros, en lo que vendría siendo primaria y secundaria, de administradores ya con la preparatoria y de ingenieros y científicos ya es con lo que es la universidad. Era simplemente proveer de mano de obra y fuerza de trabajo una sociedad que estaba destinada para eso. Sin embargo, para poder lograr eso y para poder lograr un gran alcance de la educación, lo que se tuvo que hacer fue mecanizar esa educación. Mecanizarlos por grados, materias, por edades, no realmente, por ejemplo, por capacidades y vocaciones de las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos un mayor alcance de la educación pudo llegar a mucha más gente, pero la educación no mejoró. Y realmente, y eso lo hemos visto todos, los estudiantes realmente mantienen muy poco de lo que aprendieron. O sea, realmente si ahorita nos ponemos a ver qué aprendimos en primaria, secundaria, prepa y todo y hasta acá, muy pocas cosas realmente son las que las podemos decir y las podemos usar realmente como educación, no simplemente como datos almacenados. Y realmente lo que pasa es que lo que se les enseña, así realmente enseñar a los alumnos, es a odiar la educación, a hacerlo tedioso, a no desear ser educados. Y además la educación está rota humanamente, porque falla en una de las partes más importantes. O sea, el sistema educativo actual, y lo hemos visto y lo podemos ver por ejemplo aquí y ahora, considera que materias como las matemáticas, la lectura, la ciencia, son importantes y son útiles y ayudan al desarrollo, pero, por ejemplo, las artes dramáticas, lo que vendrían siendo las artes en general o las cuestiones creativas, se dejan de lado. Y eso es muy chistoso porque, por ejemplo, la economía depende de ser creativos y de encontrar modelos nuevos de cómo avanzar, no solamente de cálculos matemáticos. Entonces se está dejando completamente de lado una parte que, siendo honestos, sí hay arte en las escuelas, sí hay clases de música, pero regresamos al punto anterior. Lo que se busca es normalizarlo y poder medirlo. Entonces realmente no te enseñan, por ejemplo, expresión musical. Te enseñan música, te enseñan arte, te enseñan a dibujar, lo que sea, pero realmente de una manera en la que ellos puedan medirlo, no en la que tú te puedas expresar. Como lo comentábamos, la educación está suprimiendo la creatividad y el pensamiento divergente. Lo que está haciendo la educación, y lo podemos ver en muchos lugares, es que las personas se aprendan las cosas, pasen un examen y lo olviden. No están buscando que aprendan la manera correcta de hacer las cosas, que no les están enseñando a solucionar problemas, que eso es muy importante. Por ejemplo, yo estudié ingeniería de software, y realmente lo que te están enseñando es aprenderte cómo hacer un programa, no cómo solucionar un problema mediante un programa. Y el resultado es que realmente, y esto es muy cierto, nuestros científicos, nuestros artistas, ingenieros, todas las personas que podemos catalogar de exitosas, son lo que son no por la educación, sino a pesar de la educación. Y ahí tenemos ejemplos millones. Bill Gates no acabó la escuela, Michael Dell no acabó la escuela, Steve Jobs no acabó la escuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es un factor de éxito la educación realmente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la educación está así, ¿cuál es la alternativa? ¿Existe alguna alternativa? Se ha hablado mucho de unas reformas educativas, de una revolución educativa, de nuevos modelos educativos, pero realmente yo creo que esto tiene que ir más allá, y sí tenemos una alternativa, y es la que de hecho estamos usando en este momento, que es el Internet. Y voy a explicar un poco de por qué creo que el Internet va a ser, no, más allá de una revolución, realmente un hackeo completo desde fondo de lo que es la educación. Y vamos a comenzar con un poco de historia de cómo se ha ido dando esto. Todo comenzó con la democratización de la información. Aquí, no sé, siempre hay opiniones de Wikipedia y todo, pero entre todos ustedes, ¿quiénes opinan que Wikipedia no es una fuente confiable, por ejemplo, para entregar una tarea, para hacer un trabajo? Siempre se ha dicho, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el problema que encuentras en Wikipedia? Hay temas que son muy populares, en las que si una persona entra y ve la información de Wikipedia puede decir, ok, es correcta, porque hay otros medios en los que puedes, digamos, cotejar datos junto con Wikipedia. Y entonces, si una persona llegara a entrar un dato popular a Wikipedia, sí encontraría una definición o cosas acorde, pero con temas algo controversiales y con temas no tan populares, hay problemas. Una de dos: o no hay información suficiente en Wikipedia, o el tema está polarizado a una opinión o a la otra.
¿Okay? Y eso es muy importante lo que mencionas, porque hay que regresar a lo que es el espíritu de Wikipedia. Wikipedia no es una enciclopedia, no es vamos a subir información. Wikipedia es un repositorio de información donde todos podemos colaborar. En este caso, si tú encuentras un tema con poca información, nada, absolutamente nada te impide, toma información y la pongo en Wikipedia. Ahora, temas polarizados, métete a un tema de política y es horrible estar en Wikipedia en un tema de política. Pero ahí se basa en ¿qué? En la comunidad. Obviamente, si yo fácilmente puedo llegar y poner, no, pues tal presidente de tal país no sabe hacer nada. Obviamente la comunidad va a decir, ok, esto es una ofensa directa, no tiene una opinión crítica, pues lo borramos. Entonces, lo bonito de Wikipedia es precisamente esa parte de la democratización de lo que es la información. No es solamente como antes, que, pues voy a consultar la enciclopedia británica, o más para acá, voy a buscarlo en Encarta. Encarta. No, ahora ya es, realmente la información que es en Wikipedia no es información centralizada por nadie, sino que es disponible para todos. De hecho, aquí en Puebla y en México, la Fundación Wikimedia ha hecho algunos eventos llamados los editatones, en los que, por ejemplo, el mejor al que he ido fue el de la batalla del 5 de mayo. Se reunió un equipo de historiadores, especialistas y gente común a editar los artículos de Wikipedia de lo que venía siendo la batalla del 5 de mayo, con información real. O sea, no nos vamos a quedar con lo que ya está en Wikipedia. Vamos a nosotros, que somos historiadores, que siempre nos quejamos que Wikipedia no es una buena fuente, ok, vamos a meter esa información y vamos a hacer de Wikipedia una buena fuente. Entonces, eso fue muy importante, la democratización de la información. Wikipedia es el ejemplo más conocido, pero la capacidad que tenemos a través de Internet de intercambiar información y de poder juntarla y de poder llegar a un consenso general como humanidad acerca de algo es muy importante y es de las primeras partes. Pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando todavía de información. Todavía no llegamos a la parte educativa, simplemente la información. Entonces hay que avanzar un poquito más. Llegamos a la diseminación de la información con algo tan chistoso como es YouTube. YouTube cuando empezó yo me acuerdo que se usaba para ver videos musicales, videos de gatos, videos de caídas, videos de borrachos. Pero poco a poco empezó a surgir un nicho de usuarios que querían compartir algo más. Y surgieron los famosísimos videotutoriales, en el que yo, a través de un video, compartiéndote mi pantalla, a través de una grabación de cómo yo hago algo, te enseño a ti a hacerlo. Todavía no hablamos de educación, estamos igual transmitiendo lo que es la información, estamos haciendo llegar en nuestro conocimiento a más personas, a través de algo tan grande como es YouTube, algo tan cotidiano, en el que ya no es solamente ver a Edgar que se cae, sino que ahora ves, por ejemplo, en mi caso, cómo por ejemplo acabar un programa de cierto tipo, cómo tocar un instrumento, hasta videotutoriales de cómo amarrar una corbata, cómo combinar un saco. La información se empieza a transmitir y ya no se queda simplemente en lo que es la democratización, en juntarlo, sino que además ya ahí se empieza a transmitir, y qué mejor forma que es precisamente el video. Hay otras formas y dentro de esto viene lo que ya sería la socialización de la información con la transmisión de información a través de redes sociales, que ya es un tema completamente aparte, pero incluye dentro de esto, ¿no? O sea, yo el conocimiento no me lo quedo para mí, utilizo herramientas para poder transmitirlo a otros. Pero seguimos en información. ¿Qué pasa? Viene después, las universidades se dan cuenta de todo este poder que tiene Internet y empiezan con sus proyectos, que es la apertura de la información. El ejemplo más conocido es el OpenCourseware del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una institución conocidísima por sus aportes de ingeniería y ciencia, por no sé cuántos premios Nobel han salido de ahí, y es de las universidades en cuanto a tecnología e ingeniería de las más renombradas del mundo. ¿Qué pasa? Pues que dicen, ok, pues nosotros tenemos planes de estudio de la mejor calidad. ¿Y cómo los transmitimos? ¿Cómo hacemos lo que ya pasó con la gente normal que lo transmite? ¿Cómo lo transmitimos nosotros? Entonces ellos crean una plataforma que se llama OpenCourseware, donde ellos todos sus materiales, todas sus diapositivas, incluso unos cuantos tienen videos de los profesores dando clase, los suben a un sitio web donde la gente puede decir, ok, pues yo estoy interesado en aprender botánica. Entonces voy a buscar los materiales de la gente que estudia botánica, de los profesores que dan botánica, en una de las universidades más reconocidas del mundo. Entonces yo tengo las lecturas que leen ahí, yo tengo las diapositivas que ven en sus clases, y lo mejor de todo esto, como hablamos de apertura, es que ya no hay un derecho tal cual, por ejemplo un copyright o algo que nos limite a utilizarlo libremente. Todo esto se transmite bajo licencias libres,
en el que yo lo puedo tomar, lo puedo compartir, lo puedo modificar, lo puedo aprovechar para mi ventaja. Entonces ya tenemos que las universidades empiezan a ver hasta esta nueva tendencia que es Internet, de cómo transmitir su educación. Pero aún así les falta, porque lo que están haciendo simplemente es aperturar esa información que ya tienen. Abrir sus planes de estudio, abrir sus presentaciones, abrir todo eso. Pero todavía no se da esa interacción que es requerida para la educación. Entonces empieza a surgir un movimiento muy interesante que ya viene siendo la extensión, donde empieza a crecer la educación. Ya hablamos de educación y el ejemplo más famoso es Coursera. Hay muchísimos más que ya vienen siendo lo que son cursos masivos en línea. ¿Qué pasa? Que ya no es solamente tienes las presentaciones arriba, sino que yo te puedo dar un curso en línea de cierta especialidad. Coursera tiene cursos de todo, completamente de todo, en el que tú, por ejemplo, ok, estoy interesado, mismo ejemplo en botánica, pues yo ya no solo me pongo a leer las diapositivas, tengo clases completas en línea, con profesores, con tiempos estipulados, con exámenes, con tareas, que me van a poder comprender, o sea, tomar tal cual una clase en línea. ¿Esto qué es? Es el modelo tradicional de educación, pero el alcance ya no es, por ejemplo, una sala, por ejemplo, en este caso de 50 personas. Los últimos MOOCs que les llaman, o cursos masivos multimedia en línea, han tenido 500.000, 300.000 personas tomando una sola clase. Entonces ahí ya vienen las dos partes importantes. Tenemos la democratización de la información, en el que todos podemos opinar y todos podemos mejorar algo, y el caso contrario, en el que tú tienes a los mejores profesores, y a ese mejor profesor que sabes que es excelente en su modelo educativo, lo pones ante millones de personas, que millones de personas aprendan de él. Ya no es solamente que entre todos nos apoyemos, sino que realmente lo que es lo mejor se puede hacer disponible para todos, y con esas dos complementar y poder llegar ya a una educación más completa. Pero aún así seguimos en el modelo tradicional, sigue siendo lo mismo, pero se expande a muchas personas. Pero necesita cambiar algo, porque realmente si yo tomo un curso aquí, no me lo van a contar en la universidad. Lo puedo poner en mi currículum, algo así, pero no entra, o realmente no es válido. Entonces, ¿qué pasa? Surge una iniciativa llamada edX. Es de las primeras. Este proyectito, iniciado por dos universidades, el MIT, que ya hablamos antes, Harvard, otra universidad chiquita, en la que se juntan para hacer lo mismo que hace Coursera, lo mismo que hace Udacity, que es dar cursos, exactamente de la misma manera, pero con una gran diferencia en que ellos te van a expedir un certificado si tú pasas el curso. Yo, por ejemplo, en este caso, a través de edX, tengo dos certificados, uno de la Universidad de Berkeley, en sistemas de la nube como servicio, y otro de la Universidad de California en San Francisco de inteligencia artificial, completamente validados por